El agnosticismo, en los términos más simples, es aquel que no cree en Dios, pero tampoco niega su existencia, ¿no? No soy ateo, nunca voy Ujú. a ser ateo. El ateísmo es otra religión secular humanista que no tiene ningún propósito, no tiene ningún fin y no tiene ninguna escala de valores que pueda ser universal. O sea, nunca voy a ser ateo. Pero me defino como agnóstico porque no creo en Dios. Ahora, ¿por qué digo que no creo en Dios? Yo tengo excelentes amigos católicos, muchos. También tengo amigos que son evangélicos, ¿no? Tienen diferentes interpretaciones, ya la historia la podemos interpretar después, pero cada vez que converso con ellos, y he conocido de todo, pero con la mayoría lo que siento es que ellos tienen una sensación, un sentimiento, una energía, vamos a decir, una conexión, ¿no? Que ellos definen como una conexión que no podrían necesariamente explicar con palabras, pero que es una cercanía hacia, hacia esta divinidad, ¿no? Que les da guía, que les da compañía, que les da consuelo, que les da consejo. Entonces, yo no siento eso. Yo no siento esa conexión que ellos dicen sentir. Y no quiero forzarla, porque también conozco católicos o cristianos que dicen serlo, pero inmediatamente tú te das cuenta que es más una etiqueta que una práctica, ¿no? Porque quien realmente siente la presencia de Dios, o como me la transmiten, tiene una forma muy especial de referirse a Dios. Se refieren a Dios en términos muy cálidos siempre, en términos de paz, de esperanza, de alegría, ¿no? Es una relación que tendrías que vivirla para entenderla. Entonces, yo no tengo eso, no lo siento todavía. Mi corazón, mi mente, no tiene esa conexión o no la he hecho todavía. Y yo siempre he dicho, no es que esté cerrado a la posibilidad, yo siempre estoy abierto a toda posibilidad, pero no quiero forzar, no quiero impostar un sentimiento, una creencia que no tengo. No quiero actuar y tampoco quiero hacerlo por términos de conveniencia, porque Ujú. entendiendo que, por ejemplo, gran parte de mi potencial público es cristiano, no sea católico, sea evangélico, a mí en términos de marketing, si es que yo buscase otras cosas, yo podría venderme perfectamente como un católico. Nadie se daría cuenta, ¿no? Pero yo no puedo, o sea, yo puedo engañar al resto, pero no me puedo engañar a mí. Como nunca me ha gustado engañarme a mí, entonces tampoco engaño al resto. Por eso es que pasa eso. Esa también es una pregunta compleja, ¿no? Porque la moral no la adquieres, no es un software que tú simplemente subes a tu mente y, ¿no? Como plantean los Ujú. transhumanistas, que te vas a meter ciertos programas y de inmediato vas a ser virtuoso. La moral se adquiere con la práctica también, con la prueba y el error, con lo que está bien y con lo que está mal. Entonces, para un joven esto yo creo que es una dificultad empírica, de práctica para los jóvenes, tener una moralidad completamente desarrollada, también para los adultos. Es decir, no quiero que se piense que estoy denostando a los jóvenes, sino que es una cuestión real. Tienen menos experiencia en la vida, ¿no? Entonces, sus experiencias positivas y negativas han sido también más limitadas. Entonces, como te dije, cuando vas errando o vas acertando, tú vas construyendo esa moral. Y ojo, esa moral también viene de casa, porque en casa te van a inculcar desde niño, en la familia, tus padres te van a educar, te van a decir, no sé, limpia los platos, contribuye, entonces la moral de la historia o la moraleja es contribuye para, o do des, ¿no? Dar para recibir. Eh, Protege a tu hermano, haz tus tareas, no te robes la fruta, ¿no? Porque todo tiene que alcanzar para Ujú. todos. Entonces, esas son las formas prácticas en las cuales tú vas desarrollando una moral. Y después, obviamente, que es un periodo de alta vulnerabilidad que se acompaña también con este periodo de rebeldía, que también es natural cuando los adolescentes se van separando poco a poco de la protección del paraguas de los padres y que y empiezan o salen a este mundo tan complejo y empiezan o están obligados a empezar a tomar decisiones por su cuenta. Entonces aquí también entra ya la moral del grupo, ¿no? Del grupo de amigos. Entonces es una complicación porque muchas veces la moral de casa es incompatible con algunas prácticas del grupo y de la moral que te impone el grupo, de estos códigos. Entonces ahí también tienes una dificultad. Pero
Tu escala de valores o tu compás moral lo vas desarrollando con los principios que te inculcaron en casa, que también pueden ser religiosos, o sea, las familias religiosas te dan la moral cristiana, y después tú cuando sales al mundo y empiezas a experimentarlo por tu cuenta. Hay cosas que son necesariamente, o sea, completamente buenas y hay cosas que son completamente malas. Y entre medio vas a tener esta escala de grises que son estos razonamientos morales, ¿no? Donde tú vas a determinar en un contexto específico, con ciertos elementos de toma de decisiones, que tú vas a tener que tomar una decisión que para unos va a ser moral y para otros va a ser inmoral. Y aquí entra ya también el juicio personal. Por ejemplo, tú dices, um, matar, ¿está bien o está mal? Entonces, el absoluto, y aquí tendría un problema, ¿no? Porque el cristianismo te va a decir que matar está mal siempre. Pero si tú matas en defensa propia, ¿estás actuando mal? ¿O tu familia se ve amenazada y matas a alguien en defensa propia? ¿Tú podrías decir que eso está mal? Es decir, vamos a tomar un caso muy de moda o muy actual, el aborto. Abortar está mal, y yo pienso que sí, en términos generales, como un absoluto, está mal abortar. Pero aquí entrarían también cuestiones específicas. Está mal que una madre aborte cuando el niño que va a nacer es completamente inviable desde un término médico, un niño que salió con deformaciones, y que a la vez la vida de la madre, que tiene 3 hijos más que dependen económicamente de ella, también está en peligro. ¿Qué decisión tomarías ahí? Entonces, o sea, los absolutos los vas a tener y van a ser las banderas que te van a guiar en este horizonte, que te van a permitir guiar tus acciones. Pero necesitas tener una escala de absolutos, pero esos absolutos en casos muy específicos podrían estar sujetos a interpretación. Ahora, yo cuando hago la crítica al progresismo, mi crítica es a este subjetivismo y a este relativismo exacerbado, que curiosamente termina siendo absoluto, porque lo que te dice el progre, el relativista, es que todo, absolutamente todo es relativo. Depende. Con lo cual entra a una contradicción fundamental, porque si todo es relativo, ellos expresan o representan el mayor absolutismo posible. Por eso es que vas a encontrar que los relativistas, que son los más open-minded, son los más radicales de todos, porque no creen, o sea, para ellos todo es relativo. Aquí tienes un gran problema. Cuando tú relativizas cosas, desde conceptos, tradiciones, instituciones, ¿no? Lenguaje, cuando tú relativizas todo, lo que haces es rompes esas banderas que para todos, que son comunes a todos, ¿no? Estos absolutos morales, y por lo tanto empiezas a divagar en un espacio donde no hay norte. La conclusión lógica de un entorno donde no tienes banderas en la mitad del océano es que vas a navegar sin rumbo. Es así de sencillo. Y ese es el problema que yo veo en las sociedades actuales y sobre todo en la juventud actual, que se les ha desprovisto esos absolutos morales. No tienen banderas donde navegar en este océano tan amplio, ¿no? Donde están bombardeados con ideas X, ideas Y, donde están sujetos a presiones, donde se les obliga a tomar decisiones de las cuales no están bien informados, y obviamente eso deriva en la disolución de los vínculos sociales, en la anarquía, ¿no? En este hiperindividualismo, en esta cultura hedonista, porque de alguna u otra manera, para tratar de paliar ese vacío moral, te vas a refugiar en ti. Y por eso es que tiendes a ver esta juventud totalmente disuelta, socialmente disfuncional, y que está orientada siempre a sí mismo. Es una juventud que se autogratifica, y quizás también es un mecanismo de defensa, ¿no? El hedonismo. Yo soy mi propia referencia porque no tengo ninguna. Hay un gran problema que yo creo que radica en la raíz, que es la raíz de toda esta confusión, sobre todo en los más jóvenes, debido a esta cultura de autogratificación permanente, ¿no? Esta cultura hiperindividualista, la cultura hiperracionalista, donde te ponen a la ciencia como el alfa y omega de todo el conocimiento humano y de toda la experiencia humana, ¿no? O sea, reducen al ser humano a un objeto de estudio, dejas de ser sujeto para ser un objeto de estudio. No han tenido la oportunidad, por ejemplo, de poner en práctica valores que son cristianos, porque yo soy conservador, pero siempre he dicho soy un cristiano cultural. O sea, mis valores emergen de esa cultura judeo-cristiana, que es la herencia ¿no? para América Latina, de Occidente.
nunca han sentido la enorme satisfacción de lograr algo después de haberle puesto un gran esfuerzo, por ejemplo. O nunca han tenido la experiencia de dedicar sábados o domingos a atender ancianos en asilos o a hacer obra social y no conocen la gratificación que se logra de esto, ¿no? Toda la gratificación que tienen es esta gratificación de corto plazo, inmediata, que te deja igual de vacío que como empezaste. Entonces tienes este problema. Ese es uno. No saben el disfrute que se obtiene después del sacrificio. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es la presión del grupo, como te decía. La doctrina cristiana, el catolicismo, producto de esta brutal campaña mediática de la cual ha sido objeto, donde se asocia a la Iglesia Católica con pedofilia, ¿no? Eso es un punto, entonces. Y obviamente ahí yo puedo hacerle alguna crítica a la Iglesia porque la Iglesia no ha sabido defenderse bien o no necesariamente no ha respondido de la mejor manera a esta situación. Entonces eso ha contribuido a generarle una imagen perjudida, que no es, ¿no? Que no es real tampoco, porque este mal trabajo que en algunos casos siento que ha hecho la Iglesia en responder a estas acusaciones, como tareas tan sencillas como, por ejemplo, sacar la tasa o el porcentaje de pedófilos que ha existido en la Iglesia y versus el porcentaje de pedófilos que hay en una sociedad X. Entonces te vas a dar cuenta que los porcentajes son casi los mismos. O sea, no es un problema de la Iglesia, es un problema del ser humano, ¿no? Y no es una cuestión tampoco totalmente difundida, o sea, pensando que esta es una institución dedicada a la pedofilia. Pero el mensaje, la forma como se transmite el mensaje, creo yo, no es muy atractiva. Entonces tú le ofreces al joven un mensaje donde va a tener donde le pones sacrificio sobre deber, ¿no? Donde le pones entrega sobre autogratificación. No es difícil para un joven que no tiene estos absolutos y que no ha experimentado el placer de lograr algo por su cuenta, ¿no? No es difícil para ellos entonces comparar, a ver, por ejemplo, con ideologías que compiten y se están convirtiendo crecientemente en ideologías ya mainstream o con mayor presencia, como el transhumanismo. ¿Te ofrecen ser un siervo de Dios o te ofrecen ser Dios? Ponte a pensar en la mentalidad de un muchacho de 15, 14, 16, 17 años, una jovencita. No es tan difícil. Vamos a ponerlo haciendo una analogía como la que planteaba Roger Scruton, ¿no? Es mucho más fácil destruir que construir, porque destruir es entretenido, es rápido, ¿no? Te llena de adrenalina. Construir es aburrido y toma tiempo. Exactamente esa misma analogía tú la puedes plantear al cristianismo. Ser un buen cristiano, tener una vida a través de la cual tú has experimentado cosas buenas y malas, donde has desarrollado cierto compás moral, es un trabajo que toma tiempo. Y muchos no están dispuestos a hacer el sacrificio porque esta cultura de autogratificación inmediata es muy fuerte. Ese es un problema importante, creo yo. Vamos a decir, tú puedes desde un plano personal o individual, tú vas a tener una interpretación personal de las cosas, una fenomenología de la cosa, ¿no? En la filosofía, la experiencia personal es el aspecto fenomenológico. Y ese aspecto fenomenológico es muy subjetivo. Se puede basar también en tus preferencias, en tus gustos. Ojo, cuando yo hablaba de la moralidad que vas adquiriendo a través de la experiencia, esa es una parte, es el complemento de la moral que ya viene de casa. O sea, no estoy diciendo que solamente sales suelto así, sin ningún tipo de absolutos, a descubrir el mundo y a adquirir una moralidad. O sea, ya viene algún tipo de formación en casa. La religión en ese sentido da fundamentos muy, muy claros. Pero el problema es cuando empiezas ¿no? a navegar en este mundo y tú empiezas a tomar decisiones desde una perspectiva personal, vas a tener preferencias, vas a tener gustos, y bueno, vas a interpretar el mundo de acuerdo a esa visión. Cuando saltas a un nivel superior, vamos a decir, ahí entras al terreno de las creencias, ¿no? Ahí vamos a entrar al terreno de la moral, como lo ponía tu amigo, donde no solamente ya eres tú, es tu interpretación personal, sino que va a haber un consenso con gente que va a pensar como tú, que va a creer lo mismo que tú, y vas a empezar a formar comunidades. Ahí, por ejemplo, surge la famosa moral, es una moral colectiva, porque la religión finalmente es una moral colectiva.
¿no? De personas que comparten creencias, comparten principios, comparten valores, entonces ya no es una apreciación netamente fenomenológica, sino que ya estás a un nivel superior, que sería el punto moral que dio este sacerdote que me mencionas. Pero podría saltar a un tercer nivel, ¿no? Donde ya el nivel de subjetivismo, porque estamos pasando de un subjetivismo absoluto transitando hacia el objetivismo máximo, ¿no? Fuera de la religión, o sea, lo estoy explicando en una manera secular y después voy a articularlo con el aspecto religioso. Okay. En esta parte de las creencias, entonces tú vas a decir, bueno, nosotros somos católicos, nosotros van a decir que somos musulmanes, son diferentes formas de articular creencias agregadas o principios agregados. Sigue siendo subjetivo desde una perspectiva secular. Si tú aumentas el nivel de objetividad, vas a pasar a los hechos. A los hechos. Entonces aquí da lo mismo tu interpretación individual, da lo mismo también tu creencia religiosa, en el sentido que, por ejemplo, cuando dices, si yo suelto un lápiz, el lápiz va a caer. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está ejerciendo ¿no? Está ejerciendo acá. O el sol se pone en occidente. O si hierves agua a 100 grados va a hervir a nivel del mar. Independientemente de tu interpretación personal subjetiva, de tu creencia, ese es un hecho. Ese vendría a ser el hecho científico. Y finalmente, un nivel superior de objetividad vendría a ser el axioma, las interpretaciones axiomáticas. Pi es igual a 3.1416, no está sujeto a discusión, 3 por 3 es 9, 4 por 4 16. Bueno, entonces viste cómo se transita desde lo más subjetivo hasta lo más objetivo. El problema es cuando se interpreta esta escala que te acabo de dar como una escala única, donde tú puedes evaluar a la humanidad. Porque la humanidad trasciende estas vamos a decir, estas dicotomías, objetividad, subjetividad. La vida del ser humano es mucho más compleja. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la moralidad, efectivamente, tú puedes, en base, o sea, tú cómo surgen las instituciones, cómo surgen las leyes. También surgen por consenso. Idealmente las leyes tienen que nacer desde de la práctica de la gente, ¿no? Llegas a ciertos consensos, hay cosas que aceptas de manera colectiva, o sea, varias personas están de acuerdo, varias formas de interactuar, y eso después se transforma en un código, en este caso un código legal, ¿no? El código de leyes. En el cristianismo también, o sea, cuando ves los 10 mandamientos, claro, si tú te pones a pensar, los 10 mandamientos son, en términos estrictos, un código legal también, vamos a decir, es un primer código legal moral. Entonces, es cierto lo que tú dices, se apela a la fenomenología, al subjetivismo del individuo, de la experiencia individual, sin tomar en consideración, ¿no?, cómo esa experiencia individual encaja en el conjunto, es decir, al nivel de la creencia, ¿no?, o al nivel de la institución, inmediatamente se convierte en un hecho. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, descartas de plano, por ese bypasseo, descartas de plano toda dimensión trascendental, descartas de plano el consenso que tiene que existir para establecer esto en códigos morales o códigos legales que rescaten esa moralidad, y la transformas en un hecho. O sea, más o menos sería lo que tu amigo el cura me explicaba. Lo que estás haciendo ahí es tomando casos específicos, ¿no? Tomas casos específicos y después los normalizas y los haces estándar para todo el mundo. ¿Y qué es lo que se exacerba para llegar a ese salto? Lo que se exacerba es la emoción, porque cuando tú estás súper sensible es imposible que tú razones. Ya lo decía David Hume, ¿no? La pasión, o sea, la razón es la esclava de las pasiones. David Hume, que es este filósofo de la Ilustración escocesa, es decir, seguimos siendo en esencia personas que razonan también por emociones, por instintos, ¿no? Y justamente lo que nos diferencia de los animales, lo que que nos ayudaría a tomar mejores decisiones es instrumentos, por ejemplo, religiones como el cristianismo, porque te dan una paleta moral con la cual tú puedes, sobre esa, construir otro tipo de convenciones o instituciones que te permitan ordenar una sociedad y controlar comportamientos o acciones que sean no solamente dañinas para el individuo, sino a la sociedad en su conjunto. La estrategia, como te decía, es apelar al adoctrinamiento, al embrutecimiento, a la hipersensibilización, ¿no? Crear esta cultura de víctimas que exacerba todo lo que te estoy diciendo, porque a la víctima tú le vas a dar todas las razones para que tenga para victimizarse.
que se relaciona con lo que te decía, ¿no? De la dificultad del cristianismo. Es más fácil que te digan, oye, llora y vas a recibir, vas a ser premiado, que rómpete el lomo, lucha por algo, te va a costar un montón, pero cuando logres eso, la satisfacción que vas a sentir por ese trabajo que has hecho va a ser 20 millones de veces más grande que la gratificación cortita que te da llorar y presentarte como una víctima ante el mundo. Además, ya la legislación no está surgiendo de abajo hacia arriba, sino que se impone. Ya no es una legislación o, vamos a decir, un refinamiento de la moral que nace desde las comunidades, entre las interacciones naturales de las personas, sino que nace de un grupo de burócratas asalariados que tienen una agenda determinada, que tienen una amoralidad, que es la amoralidad progresista, este relativismo absoluto, y simplemente te la imponen hacia abajo. Entonces, no hay representación ahí. La tolerancia es una cualidad, es una virtud en realidad. Ser tolerante es una virtud que tú vas a ir adquiriendo con la experiencia también, que implica darle espacio a otra persona para que desarrolle, ¿no? su vida, aun cuando tú no estás completamente de acuerdo o no te alineas plenamente con los valores o principios o formas de vida de esa persona. Pero ello no implica que sea a expensas, no solamente de tú, propio proyecto de vida, sino también del proyecto de vida, o vamos a decir, del bienestar común. Porque a la larga tú, como individuo, no te entiendes o no te explicas si es que no te consideras dentro de un colectivo, de una comunidad, ¿no? Y el daño que finalmente tú sientes que se puede hacer a nivel individual va a hacer por extensión daño también a los otros, porque justamente por eso eres una comunidad, porque compartes valores y compartes principios. Entonces, en la medida que estos proyectos de vida ajenos no sean disolventes del tuyo, yo no tengo ningún problema. El exceso de tolerancia yo lo transformo, yo lo califico de cobardía, o yo lo califico de cinismo. Tú no puedes ser, este concepto, esta idea de ser tolerantes siempre es absurdo. Yo no voy a ser tolerante, por ejemplo, de prácticas que utilicen a los niños como objeto sexual. Nadie me... Eso, explicando en base al ejemplo que te había dado, no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a toda mi comunidad. Y si afecta a mi comunidad, también de forma retrospectiva me va a afectar a mí, porque yo no me explico como individuo sin estar en este conjunto. Entonces, uno es tolerante en la medida en que estos proyectos de vida de terceros no atenten contra los fundamentos de tu propia comunidad y de tu propio proyecto de vida. ¿Qué es lo que no está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el proyecto, las agendas feministas o las agendas, o la agenda LGTB? Ellos no están, ellos te piden tolerancia, pero con total intolerancia te imponen su proyecto de vida. Y aquí también es por algo en que yo probablemente no me pueda identificar 100% con el catolicismo practicante, porque yo sí soy de la idea de, o sea, yo no soy de la idea de si que te meten un cachetadón pones la otra mejilla. Yo soy de la idea de que si te meten un cachetadón tú le revientas el hocico. Pero entonces ahí tenemos un problema fundamental de por qué yo tendría que perfeccionarme primero, ¿no? Esa es mi forma de verla, ¿no? Y lamentablemente la historia prueba que aquellas comunidades o aquellos conjuntos o aquellas sociedades que fueron excesivamente tolerantes, ¿no? O que no tuvieron la capacidad o el coraje de reaccionar frente a proyectos totalitarios, terminaron siendo devoradas. Y tú lo puedes ver ahora en términos concretos. ¿Qué está pasando con el catolicismo a nivel latinoamericano? Tú puedes tener todavía un alto porcentaje de la población en países como México, en países como Perú, como Brasil, donde tienes un número muy saludable todavía de católicos. De la población católica sigue siendo mayoritaria, pero es, por ejemplo, cómo van perdiendo terreno con el discurso del cristianismo evangélico, que es mucho más orientado a la acción, ¿no? Si hay algo que yo encuentro que me identifica con el cristianismo evangélico es su capacidad de reacción política. Es algo que yo no veo, es algo que yo no veo en el catolicismo. Y creo que o sea, puedo entender y no voy a juzgar, ojo, porque no quiero tampoco entrar en un terreno de arrogancia para decirles, oye, tienen que hacer esto y lo otro. Pero simplemente como espectador voy a decir que creo que sería mucho más beneficioso, al menos para los laicos, ¿no? Dar respuestas políticas, acciones políticas concretas, y no simplemente poner la otra mejilla, porque cuando pones la otra mejilla,
te pegan en la otra. Entonces vas a estar así, 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 hasta que te van a terminar noqueando. Ese es un problema. Entonces, tolerancia sí, en la medida de que eso no implique que esa tolerancia ponga en riesgo tu propia existencia, tu propio proyecto de vida, tu conjunto de valores, tu forma de ver el mundo. Eso creo que yo por lo menos no podría tolerarlo. Porque el paquete, el producto anticristiano está mejor envuelto, es más atractivo el envoltorio. El contenido es peor, es mucho peor, pero el envoltorio que utilizan es mucho más atractivo, ¿no? Entonces te enseñan a ser un rebelde, te enseñan a ser un rebelde disruptivo, ¿no? Moderno. O sea, les asocias a esa rebeldía con palabras o atributos que son positivos, ¿no? Y les ofreces también la promesa o la oferta que les haces es mucho más atractiva. Tú vas a ser Dios, no vas a necesitar creer en Dios. Muy bien.